Bienvenidos a Última Profecía. Nos da mucho gusto de estar nuevamente con ustedes con otra edición más, otro video más, donde estamos dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo, hombre. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí estamos dando a conocer a este Cristo, hombre. Y dice Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Está hablando ahora que vino nuestro Señor? Sin duda. Sin duda está hablando ahora que vino nuestro Señor nuevamente, Jesucristo, hombre. Por eso dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Porque si estuviésemos hablando que cuando el Señor vino hace 2000 años, esto que dice aquí Pablo en Primera de Timoteo 2:6, ¿cómo puede ser esto posible? Digo porque aquí dice que se dio testimonio a su debido tiempo. Pues no puede estar hablando de aquel tiempo, 2000 años, porque incluso el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de sí mismo cuando Él estuvo predicando en la tierra hace 2000 años. Los discípulos también se dio testimonio a partir de la muerte del Señor. Ellos comenzaron a dar testimonio del Señor. ¿Por qué dice aquí? Porque está hablando ahora de que Jesucristo vino como un hombre. ¿Por qué dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos? Y luego dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Está hablando, amigos, sin duda, de la muerte de nuestro Señor ahora. Benedicto XVI, su nombre. Jesucristo mismo, que vino a estar con nosotros otra vez, y a partir de su muerte, por eso dice aquí, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Efectivamente, porque nadie conocía quién era el Señor hasta a partir de su muerte, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Después de la muerte del Señor, 31 de diciembre de 2022, nosotros comenzamos a dar testimonio de Él como 3 meses más tarde después de su muerte. Sí, 3 meses después de su muerte, nosotros comenzamos a dar testimonio ahí como en marzo o en abril del 2023, el año de la gracia del Señor, porque aquí dice bien claro, después que nuestro Señor se dio testimonio, después de su muerte, que se dio a sí mismo en rescate por todos, a través de su muerte, luego dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, y no solo de Él se dio testimonio a su debido tiempo, sino de su palabra. Esta palabra reveladora que el Señor nos ha concedido a nosotros, también dice Tito 1:3, también el apóstol Pablo, Tito 1:3, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Leímos en Timoteo, Primera de Timoteo 2:5 y 2:6, a Jesucristo hombre, el cual se dio testimonio en rescate por todos, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo después de su muerte. Y acá en Tito 1:3 dice, y también a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador, de nuestro Señor, Dios nuestro Salvador. O sea que no solo el Señor se manifestó, no solo se manifestó para dar testimonio de Él a su debido tiempo, sino que a través también de esta sabiduría que el Señor nos ha dado,
manifestó su palabra por medio de la predicación, dice Pablo, manifestó su palabra. ¿Cuál palabra? ¿De qué palabra está hablando el apóstol que Dios manifestó su palabra? No estará hablando en términos generales porque la Biblia la tiene todo mundo. La Biblia todo mundo la tiene en sus hogares, todo el tiempo se ha predicado de la Biblia. ¿Qué palabra manifestó? Aquí no cabe duda que está hablando de la manifestación de este maná escondido que el Señor tenía para este tiempo. Sí, este maná escondido, sin duda. Y a su debido tiempo manifestó su palabra, esta palabra que ciertamente estaba escondida, para manifestarla en este tiempo. Y si no, pregunto yo, ¿en dónde han escuchado ustedes semejante cosa de la palabra? ¿Dónde han escuchado semejante testimonio como el nuestro? En ninguna parte. Por esto, esta palabra de Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, sin duda. Esta palabra manifestada, el maná escondido, esta palabra que el Señor dijo en aquel tiempo cuando se regocijaba en el Espíritu. Señor, decía, Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Esta palabra revelada significa que estaba escondido. Este maná estaba escondido. Y el Señor nos lo reveló a nosotros, los niños, espiritualmente hablando, para dar testimonio y darlo a conocer a Él al mundo. Amados, el título de nuestro video es muy interesante. Para aquellos que de verdad quieren tener sabiduría de Dios, porque esto no es sabiduría de hombre. Aquí nosotros no estamos para inventar nada. Y si fuera así, ¿cómo podríamos inventarnos con tanta facilidad todo lo que estamos hablando? No, es que no es ningún invento humano, ningún invento de nosotros. Es la palabra revelada que el Señor tenía para darla a conocer en este tiempo. El título de nuestro video dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Quédese con nosotros para conocer también qué significa esta palabra, Señor. Es mucho más profundo. Esta palabra, Señor, tiene una profundidad que si no podemos estar atentos, podemos decirla como cualquier persona que le nombra Señor a cualquier otra persona. Porque hay muchos señores en el mundo. Pero esta palabra nuestro Señor, la palabra Señor, tiene una profundidad que tenemos que descubrir qué significa realmente la palabra Señor. Por eso el Señor dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Quédese con nosotros para descubrir finalmente qué significa esta palabra Señor. Asimismo, vamos a compartir todo esto, ya que estamos dando a conocer a nuestro Señor. Ya lo conocimos, Él se manifestó, Él se iba a manifestar. El apóstol Judas le preguntó al Señor en aquel tiempo: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? El apóstol Judas estaba hablando precisamente de esta manifestación que nosotros, sus discípulos, le conoceríamos. A lo que el Señor responde y le dijo a Judas, no al Iscariote, sino al otro Judas:
El que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, y yo me manifestaré a él. Sin duda está hablando de esta manifestación, que el apóstol Judas le preguntó al Señor: ¿cómo es que no te vas a manifestar al mundo? ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y a la misma vez que te vas a manifestar a nosotros, ¿cómo es posible que el mundo no te conozca? El Señor contesta, muy sabio, porque el que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos y haremos morada con él, y a éste me voy a manifestar. Así es, amados. Nuestro Señor se manifestó a nosotros. Y no porque en nosotros haya mucha sabiduría o seamos muy inteligentes. No, nosotros podemos decir, como dijo Daniel a Nabucodonosor, no porque en mí haya mucha sabiduría más que los vivientes en la tierra, sino simplemente para que se dé a conocer el misterio a mi Señor el Rey. Asimismo ahora, amados, no estamos aquí para decir que somos muy sabios o que tenemos mucha sabiduría o por eso conocemos esas cosas, no. Simplemente se nos dio a conocer a nosotros para darlo a conocer a ustedes que Benedicto XVI es el mismo Señor Jesucristo. Él es el mismo. No hay otro. No hay otro Señor, no vendrá otro Señor. Benedicto es el mismo que vino ahora nuevamente. Solo que los cristianos, los que se hacen llamar cristianos, no quieren aceptar esto porque para ellos Jesús, el nombre Jesús, para ellos es perpetuo. El Señor no dijo que tendría un nombre perpetuo. Bajo el nombre de Jesús, el Señor no dijo que su nombre Jesús sería perpetuo. ¿Qué significa eso? Que el nombre de Jesús no permanecería para siempre. El Señor no permanecería por los siglos de los siglos llamándose Jesús, no. Nunca dijo el Señor esto. Además, el Señor mismo dijo que tendría un nombre nuevo. Y si el Señor tendría un nombre nuevo, claro está que ya no se llamaría Jesús. El Señor vino ahora y se quedó con el nombre que le dio su Padre cuando lo hizo el sumo pontífice, el Papa, el Padre Juan Pablo II, Dios manifestado en carne también. El Señor se quedó con ese nombre, bendito. Bendito. Benedicto significa bendito, como ya hemos también manifestado en el video anterior. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Eso es lo que significa benedicto. Bendito. Y de eso vamos a hablar un poco también. El nombre perpetuo de nuestro Señor Jesucristo. Nombre perpetuo significa que quedará para siempre. Este nombre que ahora tiene nuestro Señor bendito, que es Benedicto, permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos. Leamos a continuación, dice la Escritura en este capítulo, esto es hablando del nombre perpetuo que tendría nuestro Señor para siempre, ahora, no en tiempos pasados, sino ahora. Dice Isaías capítulo 56, versículos 4 y 5, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, el pacto de la gracia que trajo ahora nuestro Señor, y yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y atención, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré
que nunca perecerán. Ese nombre perpetuo es el nombre de nuestro Señor, sin duda. El nombre de Jesús lo hemos tenido por mucho tiempo, hasta la manifestación de nuestro Señor, que ya lo conocimos con su nombre nuevo, bendito, benedicto. Aquí dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Nuestro Señor, bajo este nombre perpetuo, dice que nunca perecerá. También dice Isaías 63:12 en adelante: el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Aquí está otra vez el nombre de nuestro Señor, nombre perpetuo. El que los condujo por el abismo, por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. El Espíritu es el mismo Señor. 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. El Espíritu, nuestro Señor, benedicto, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Esa bestia es Francisco mismo, pero no vamos a hablar de él. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aquí está otra vez el nombre de nuestro Señor, porque él ya se llamaba Jesús. Miles, si no es que millones en el mundo tienen ese nombre de Jesús, pero aquí ya el Señor se está haciendo nombre perpetuo, nombre glorioso, lo dice el profeta. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, a nosotros, para hacerte nombre glorioso, bendito. Benedicto significa bendito. Por eso podemos comprender cuando el Señor le dijo en aquel tiempo a los judíos: he aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que no me veréis más hasta aquel día en que digáis benedicto. ¿Cómo? ¿El Señor así dijo? El Señor les dijo a los judíos: no me veréis más hasta aquel día en que digáis benedicto. Claro, el nombre benedicto significa bendito. Sí, escudriñen, ustedes mismos busquen en las redes sociales qué significa el nombre benedicto e en qué idioma bendito es benedicto. Así que podemos entender con toda claridad que el Señor estaría en este tiempo, ciertamente, al decir a los judíos: no me veréis más hasta aquel día en que digáis benedicto, pues significa que el Señor estaría nuevamente en la tierra, sino como lo verían los judíos o Israel. El Señor estaría nuevamente en su cuerpo de carne. Benedicto, el nombre que heredó cuando lo hicieron el sumo pontífice, el Papa, que heredó el reino de Juan Pablo II, su padre. Por eso los comentaristas, cuando estaban analizando cuando eligieron a Benedicto XVI, se sorprendieron y dijeron: pues esto no es otra cosa sino la misma continuidad del mandato del reino de Juan Pablo II. Sí, se asombraban y decían: pero qué maravilla, qué cosa tan maravillosa es esta, decían. Esto no es otra cosa sino la misma continuidad del papado de Juan Pablo II. Sí, amados, porque el Señor dijo en aquel tiempo: cuando yo esté en el reino de mi Padre. El Padre ya tenía preparado a su hijo Benedicto XVI para hacerlo papa. Hasta los mismos romanos, en Roma también lo saben bien,
Hasta incluso llegaron a decir que Juan Pablo II preparó a Benedicto para hacerlo papa. Por supuesto, el padre preparó al hijo. Nada más lo tuvo como 23 años a su lado antes que fuera el papa. Después, ya después de su muerte de Juan Pablo II, Dios que se fue de su cuerpo, Benedicto XVI tomó el reino que un día el padre le prometió. Y que el Señor estaba seguro, que Él sería rey en este tiempo. Por eso el Señor les dijo a los discípulos la noche que fue entregado, no se me ha olvidado mi tema, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Decía que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos la noche que fue entregado, cuando tomaban el vino, les dijo el Señor, bebed de ella todos, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Atención, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Que beba nuevo qué? ¿El vino? No, hasta aquel día que yo esté nuevamente, que yo esté nuevo. Hasta aquel día que esté nuevo en el reino de mi Padre. ¿Cuál reino? El reino que le heredó su padre, Juan Pablo II, el padre. Juan Pablo II escogió a Benedicto XVI, lo preparó para darle su reino después de su muerte. Porque Juan Pablo es Dios mismo manifestado en carne. El Señor Jesucristo es Benedicto XVI, el mismo Señor Jesús. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros que Él era el Señor? Para que vean que estas cosas no están abiertamente para todo el mundo, ¿no? Todo esto está escondido, toda esta palabra revelada que nosotros estamos hablando, está escondida para todos aquellos que no tienen ninguna intención de servir a Dios con todo su corazón, y que no obedecen a la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo a Judas, el que me ama, aquel que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos morada con él, y yo me manifestaré a él. No así aquí en las redes sociales, está lleno de falsos predicadores. ¿Por qué no conocen este testimonio? ¿Por qué el Señor no se manifestó a ellos? ¿Por qué no les dio el maná escondido a esta gente? Porque el Señor sabe y conoce las intenciones de los corazones de esta gente. Nomás lo están haciendo para el propósito de ellos, vivir una vida cómoda. Se están enriqueciendo con el Evangelio, tienen sus mansiones, algunos incluso hasta aviones privados tienen. Por eso es que dicen que sirven y siguen a Jesús, por eso. Esto me recuerda cuando el Señor multiplicó los panes en aquel tiempo, y después buscaban al Señor otra vez, y llegaron finalmente a donde estaba el Señor, y le dijeron, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y como el Señor conocía sus intenciones, el Señor les dijo, de cierto que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. Por eso me buscáis. Asimismo, aquí en las redes sociales está lleno de falsos predicadores, apóstoles y maestros y profetas, etcétera, que siguen a Jesús porque se están saciando, se están haciendo ricos con el Evangelio, están haciendo mercadería del Evangelio. Por eso es que dicen que siguen a Jesús. No, el Señor dice, trabajad por la comida que no perece, por el pan de vida, el pan vivo que el Dios del cielo os dará a vosotros para que viváis. Eso es hablando de su cuerpo mismo. El pan de vida es el cuerpo mismo del Señor, que ahora ya
nosotros lo hemos conocido. En este nombre perpetuo que el Señor tiene, el nombre glorioso que permanecerá para siempre. Por eso, en el libro de Oseas, quiero que ustedes escuchen esto, hablando el Señor que no siempre tendría el nombre de Jesús, no. Aquí en el profeta Oseas nos dice bien claro que el Señor finalmente llegaría a un punto en su vida donde dejaría ese nombre Jesús y nunca más se mencionaría ese nombre. ¿Dónde dice? En el profeta Oseas capítulo 2, versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Esta palabra Ishi, para ahorrarles a ustedes el trabajo, esta palabra Ishi significa esposo. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baali. ¿Por qué esto? ¿Qué se refiere a esto? En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En este tiempo. Ya a nosotros podemos decir en este tiempo. Esa palabra hace más de 2000 años que se escribió y sigue diciendo lo mismo en aquel tiempo. Pero no, ya se llegó ese tiempo. Dice Jehová, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca me llamarás Baali. Dijimos que Ishi significa esposo, esposo mío, porque el Señor es nuestro esposo, nosotros la esposa. Y nunca más me llamarás Baali. ¿Por qué el Señor dice, ya nunca me llamarás Baali? ¿Qué es Baali? El mismo Baal es un ídolo. Como diciendo el Señor aquí con esta escritura, al decir, ya no me vas a llamar más Baali, es porque tienen el nombre de Jesús como un ídolo. ¿Sí? El nombre de nuestro Señor Jesús lo tienen como un ídolo. El nombre. Porque el mismo Señor, nuestro Señor, ahora vino con otro nombre, pero todavía los llamados cristianos quieren seguir con el nombre de Jesús. O sea, les interesa más el nombre Jesús que la misma persona que traía ese nombre. Porque el mismo que traía Jesús ahora ya no trae Jesús y tiene su nombre nuevo, Benedicto, bendito, pero todavía muchos lo tienen como un ídolo, igual que Baal. Por eso dice aquí, en aquel tiempo, en este tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo, porque ciertamente ya conocimos a nuestro Señor, nuestro esposo. ¿Qué esposa no conoce a su esposo? O a su prometido. ¿Habrá alguien que se case con alguien que nunca ha visto? Podrá haber casos excepcionales, pero la normalidad, el que se casa con una joven, la joven que se casa con un joven, ciertamente se han conocido antes. Conocen sus rostros. Se ha visto el uno al otro. Entonces el Señor, al decir esta palabra, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, me llamarás esposo, porque ciertamente ya me has conocido, y ciertamente yo soy vuestro esposo. Y además de esto, esta palabra tiene una profundidad también. El esposo, cada sumo pontífice, el Papa, es el esposo de Jerusalén, el esposo del Vaticano, cada Papa.
entonces no estaríamos tampoco ajenos, remotos a esta posibilidad, que el Señor esté diciendo: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás el sumo pontífice, el esposo, Ishi. Amigos, decía yo hace un momento, ¿por qué conocemos estas cosas? Este maná escondido, esta palabra revelada que el Señor nos ha enseñado, porque tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor mismo. Por eso, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí, tampoco queremos pretender que todos los que pasen aquí por nuestro canal crean o entiendan nuestro testimonio, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Y si han pasado algunos por aquí y se burlan, para nosotros no hay ningún problema, puesto que nosotros estamos cumpliendo, dando a conocer a nuestro Señor para aquellos que serán salvos. Repito, aquellos que han pasado por aquí y se burlan de nuestro testimonio, es que la salvación no es de todos, la fe no es de todos. Una cosa sí es cierta: con nuestro testimonio estamos alcanzando a los escogidos del Señor, que serán salvos, que serán herederos de la salvación con gloria eterna. Por eso estamos aquí. Dicho esto, hablando de que el Señor dice que tendría un nombre nuevo, y dice el Señor aquí: en aquel tiempo ya no me vas a llamar Baali, es decir, ya no tendrás mi nombre, Jesús, como un ídolo, porque eso es lo que significa aquí. Y nunca más me llamarás Baali significa que ya nunca más tendrás mi nombre, Jesús, como un ídolo, porque ahora yo he venido nuevamente y ya no me llamo Jesús, ahora mi nombre que me dio mi Padre, bendito, benedicto. Oseas 2:16, vuelvo a repetir: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baali. Jesús, pues, el nombre como un ídolo, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, los nombres Jesúses que todo el mundo tiene hasta ahora, que ni siquiera conocen al Señor, solo porque saben que en aquel tiempo Él tenía el nombre de Jesús, pero ahora el Señor tiene su nombre nuevo. Dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Cuáles nombres? Ya nunca se van a mencionar que Jesús, no, ya el Señor dice: no. Todos los que me conocen, que vine con mi nombre nuevo, ya saben que soy benedicto, ya saben que soy bendito. De manera que ya no me tienen como el nombre que traía antes de Jesús, porque ya me han conocido con mi nombre nuevo. El nombre perpetuo que nuestro Señor tendrá por los siglos de los siglos, nosotros ya lo tenemos. Por eso dice: quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres, y te desposaré conmigo para siempre. Claro, porque dice el Señor: ya no me llamarás, sino me vas a llamar Ishi, esposo. Por eso dice: como ya me conociste, que soy tu esposo, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y atención, y conocerás a Jehová. Sí, porque no me vengan a decir que ya conocen a Jehová. Cualquiera que no tenga a Dios manifestado en carne, que es Juan Pablo II, es que no conoce
Aquí está hablando de conocer. Literalmente hemos visto, conocemos a Jehová, dice aquí: te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Lo vas a conocer? Ciertamente. Ciertamente nosotros conocemos quién es Jehová mismo, manifestado en carne. Y no se sigan burlando para que no se aprieten vuestras ataduras. Porque como dije hace un momento, la fe no es de todos. Nosotros somos los ángeles del Señor, ministros enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que los que no abrazan este testimonio, pues ciertamente no serán herederos de la salvación. Nosotros estamos aquí a favor de los que serán herederos de la salvación. Benedicto XVI, bendito. Recuerden que el Señor dijo en aquel tiempo, en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Cuál nombre? Bendito, Benedicto. En ese nombre yo he venido, que es el nombre que me dio mi Padre, porque mi Padre es bendito por los siglos de los siglos, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ese otro, para no andar en las ramas, ese otro es Francisco, el anticristo mismo, que ahora mismo Israel, el Vaticano, ha recibido a Francisco. Desecharon a nuestro Señor Benedicto, bendito, hasta lo hicieron que renunciara. Por eso el Señor dice esta palabra: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese vas a recibir, al anticristo mismo. Amados, el nombre del Señor es increíble. La palabra Señor, quiero que vayamos al significado de palabra Señor. ¿Qué significa Señor en la palabra? Porque si bien es cierto hay muchos señores, pero ¿qué significa la palabra Señor? A manera que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. En otra escritura que vamos a leer en un momento, el Señor dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Efectivamente, porque esa palabra, al decir Señor, Señor demanda obediencia. Si tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor como nuestro Señor, no lo debemos de tener en vano. Si le llamamos Señor, ciertamente es porque hacemos lo que Él dice. Hacemos lo que Él demanda. Si no, dice el Señor: ¿para qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando, lo que yo digo? Efectivamente, el Señor demanda, y si decimos que es nuestro Señor, estamos obligados a obedecer. En Oseas 11, leamos Oseas 11:7, Oseas 11:7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Sí, porque todo mundo que dice que es cristiano, Señor, Señor, y mi Señor para acá, y mi Señor para allá, y mi Señor, y mi Señor. El Señor es el Altísimo. Pero dice aquí el Señor: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer.
Esto es increíble, que le llamamos al Señor, Señor, y no queremos hacer las cosas que Él manda. O peor aún, le llamamos al Señor, 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 y ahora el Señor ha venido y no lo recibimos. No lo queremos ahora, porque tiene otro nombre, porque quieren seguir con Baali, como leímos hace un momento, quieren seguir con el nombre Baali, y no quieren el nombre de Ishi, que significa esposo. Yo soy vuestro esposo, dice el Señor. Me llamarán esposo, Ishi. Ya no me llamen Baali, ya no me llamen Jesús, porque yo tengo otro nombre. Tengo otro nombre nuevo. Me llamaba Jesús, ciertamente. Incluso en las Escrituras, ciertamente, mi nombre está como Jesús. Pero ahora yo he venido con mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo que, dicho sea de paso, también está en la Escritura. Solo que nosotros no lo conoceríamos hasta en este tiempo, a través de la Escritura revelada que el Señor nos ha dado. Porque ese nombre bendito, Benedicto, como leímos hace un momento en Juan 5:43, el Señor dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, bendito. En ese nombre bendito, en ese nombre Benedicto, yo he venido. ¿Y no me quieren recibir? No, porque quieren todavía tener el nombre de Jesús. De manera que el nombre Benedicto, que significa bendito, no me quieren recibir, dice el Señor. Claro está, porque están en rebelión contra mí, dice el Señor. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. No, porque no lo quieren recibir, mucho menos lo van a enaltecer. Nosotros aquí lo estamos enalteciendo, lo estamos levantando, es decir, para que lo conozcan. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos recibido en su nombre nuevo. El nombre nuevo, santo, glorioso de nuestro Señor, que se ha hecho perpetuo, lo estamos enalteciendo. Porque lo hemos recibido. Él es nuestro Señor, no nos avergonzamos, Él es nuestro esposo. En nosotros se ha cumplido esa palabra de Oseas 2:16 que dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baali, como un ídolo. Nunca más me tendrás como un ídolo. No, seré tu esposo. Nosotros lo hemos recibido como nuestro esposo. En nosotros se ha cumplido esa palabra de Oseas 2:16 que dice: en aquel tiempo me llamarás Ishi, que significa esposo, y ya no me llamarás Baali, porque ya el nombre de Jesús en este tiempo, todos los falsos profetas y todos los predicadores que hay aquí en las redes sociales todavía están hablando de Jesús y no saben que Jesús ya está otra vez en el mundo y se manifestó con su nombre nuevo, perpetuo. Y estos falsos predicadores no conocen a nuestro Señor manifestado. Y son falsos, claramente son falsos. Porque si no fueran falsos, tuvieran esta verdad. Si no fueran falsos, estuvieran predicando a nuestro Señor ya manifestado con su nombre nuevo, Benedicto XVI, y estuvieran hablando de Juan Pablo II, Dios manifestado en carne. En Primera de Timoteo lo dice bien claro, amados. Digo que no quieren creer y no les entra esta palabra porque están alejados y no tienen revelación, no tienen espíritu de sabiduría. Esta sabiduría oculta que el Señor había destinado desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ni Francisco el Anticristo mismo,
Porque Francisco mismo no sabe ni siquiera que Juan Pablo II era Dios mismo y Benedicto el Señor. No, hombre, no conoce nada de esto. Si Francisco supiera lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, hace rato que Francisco hubiera caído de rodillas al saber que Juan Pablo era Dios mismo y Benedicto el Señor Jesucristo. Pero como no lo conoce, se ha convertido en el mismo anticristo. Él es el anticristo. El anticristo que menciona Juan que el anticristo vendría es Francisco mismo. Aquel que el Señor dijo en San Juan 5:43, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. El anticristo mismo. No ignoramos sus maquinaciones. Juan Pablo II, Dios manifestado en carne, dejó el trono a su hijo Jesús Benedicto XVI, lo hizo sumo pontífice. Esta palabra en 1 de Timoteo 3, escuchen, 1 de Timoteo 3, 14, 15 y 16. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, amados, es Jerusalén, el Vaticano. No crean que el Señor está hablando de los templos que hay en el mundo. Millones de templos hay en el mundo. Esa no es la casa de Dios. Aunque los falsos predicadores digan, vamos a la casa de Dios, esa no es la casa de Dios. La casa de Dios es Jerusalén, el mismo Vaticano, porque el mismo Vaticano es la Jerusalén, solo que tiene el nombre de Vaticano, pero es la misma Jerusalén, ya la hemos conocido también. Por eso dice aquí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, de Juan Pablo II. Sí, el Dios viviente. ¿Recuerdan cuando el Señor le preguntó a Pedro y Pedro contestó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Recuerdan? Para nosotros actualizar estas cosas sonaría de esta manera. Tú eres Benedicto XVI, el hijo de Juan Pablo II. Facilito. Para nosotros. En aquel tiempo ciertamente era un misterio, nadie sabía quién era el Dios viviente, no lo habían visto. Pero nosotros hemos conocido este Dios viviente, Juan Pablo II, y a su Hijo Jesús, que vino con otro nombre. Primeramente José Ratzinger y Benedicto cuando lo hicieron el sumo pontífice, el Papa. El Vaticano, la Jerusalén, es la iglesia del Dios viviente, de Juan Pablo II mismo. Dios viviente que vino a estar con nosotros. Aquí dice 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego por eso dice Pablo, por eso a continuación el versículo que para muchos ha causado controversia y que no saben descifrar este misterio, este versículo, porque ciertamente es un misterio, y no cualquier misterio. Grande es este misterio. Acabamos de hablar, la Jerusalén, el Vaticano, es la iglesia del Dios viviente. Ya sabemos quién es Dios viviente. Juan Pablo II mismo, Dios. Por eso dice en el versículo a continuación, el 16, de 1 de Timoteo 3:16, por eso dice, acabando de hablar del Dios viviente,
dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios mismo. Lo hemos conocido Juan Pablo II. Y para los que se oponen o se burlan, o incluso nos llaman herejes, ¿qué es eso de que Dios es Juan Pablo II en carne? Pues están ciegos. Están ciegos no es otra cosa la ceguera espiritual que tienen. Y además de esto, dice Pablo que es un gran misterio, pero recuerden que nosotros tenemos al Dios que revela los misterios. A nosotros el Señor nos ha revelado este misterio. ¿Quién es ese Dios viviente? ¿Que estuvo dónde? En la casa de Dios, en Jerusalén, Vaticano ahora, nombrado como Vaticano ahora. Allí estuvo. Dice que Dios fue manifestado en carne. Sí, aquí lo dice bien claro. Primera de Timoteo 3:16, anteriormente estamos leyendo que es la casa del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Como diciendo Pablo, Dios estaría en esta casa, en su casa, viviendo en su casa. Por eso a continuación dice que un gran misterio. Indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo, que es el mismo Señor, visto de los ángeles, que nosotros lo hemos visto, predicado a los gentiles, lo estamos predicando, creído en el mundo. El Papa Francisco representa el mundo, pero ahora mismo no lo cree. Pero cuando muera y sea recibido arriba, entonces Francisco conocerá que efectivamente Juan Pablo II es Dios mismo. Amados, estamos tratando este tema. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Porque además el Señor dijo en una ocasión, cuando le preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios, y el Señor dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Es decir, si no creen ahora en el que Dios ha enviado, difícilmente entrarán en el reino de Dios. Porque el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que crean al que Él ha enviado. Nuestro Señor Jesucristo, ahora con su nombre nuevo, Benedicto XVI, todo aquel que crea en Él, ciertamente está haciendo la voluntad de Dios y entrará en el reino de Dios. ¿Por qué escogimos este tema? Aunque hablamos de muchas otras cosas, ¿por qué escogimos este tema? No todo el que me dice Señor, Señor. Y una muestra de ello es, el Señor mismo dijo también, muchos me dirán en aquel nombre, Señor, Señor. Pero no hacían la voluntad de Él, no lo obedecían, le llamaban Señor, ciertamente, pero no hacían lo que Él decía. No estaban obedeciendo a nuestro Señor. Le van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello otro, en tu nombre, Señor, Señor. Pero el Señor les va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Efectivamente, porque esta palabra, Señor,
significa mucho más de lo que pensamos. ¿Qué significa Señor? La palabra Señor significa una persona que gobierna. Esta palabra Señor, cuando se le dice Señor, es una persona que gobierna en un ámbito determinado o que manda como dueño y con mucha autoridad. Sí, eso significa Señor. Por eso leíamos hace un momento en Oseas 11 que dice: aunque muchos me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. ¿Cuántos no le llamamos Señor, Señor? Y no estamos haciendo nada por el reino de Él. ¿Por qué me llaman Señor?, dijo el Señor. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? Esta palabra Señor tiene mucha autoridad. Persona, Señor, quiere decir persona que gobierna en un ámbito determinado, o que manda como dueño o con mucha autoridad. Eso significa Señor. Además, Señor es igual en la Escritura. Esta palabra, Señor, es igual a la palabra Adonai, que quiere decir Supremo Señor. Adonai es igual que Señor, o más aún, Supremo Señor. Adonai implica Supremo Señor y es un nombre asignado a Cristo nuestro Señor desde el tiempo del Antiguo Testamento. Adonai, Señor. Por eso, en Lucas 6:46, el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué el Señor qué demanda? ¿Qué dice el Señor? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Todo eso, lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor dice: me llaman Señor, Señor, y están sentados en la silla sin hacer nada. O peor aún, están escuchando a otros que sí están haciendo mi voluntad y se burlan de ellos. ¿Y me llaman Señor? Me llaman Señor Jesucristo, dicen que soy su Señor. Y se están burlando de mis apóstoles, de mis enviados, a quien yo me les he manifestado para que diesen a conocer mi nombre al mundo para que sean salvos. Pero no hace nada. Como dice una canción, sentarse en la silla criticando a todo el mundo es fácil, pero nunca hace nada. Efectivamente, amados, el Señor demanda, y digo bien, decimos bien, que demanda. Y si decimos que es nuestro Señor, estamos obligados a obedecer. ¿Sí? Si decimos que nuestro Señor es nuestro Señor, estamos obligados a obedecerle. Si no, ¿para qué le llamamos Señor? Nomás como un nombre cualquiera. Si le llamamos al Señor Señor, tenemos que estar haciendo algo por el reino de Dios, si no, ¿para qué le llamamos Señor? Aquí decimos que esa palabra Señor requiere mucha profundidad, porque no es cualquier palabra. Además que esto, palabra Señor, como acabamos de leer hace un momento, ¿qué significa? La palabra Señor: persona que gobierna en un ámbito determinado, o que manda como dueño y con mucha autoridad.
Esto me suena como el Papa. ¿Sí? Esto me suena aquí como el Papa mismo. Noten, dice Señor significa persona que gobierna en un ámbito determinado o que manda como dueño y con mucha autoridad. El Papa mismo. El Papa gobierna, no solo actualmente gobierna el ámbito religioso, no. Ahora mismo Francisco gobierna en el ámbito religioso y en el ámbito político. Sí, lo sabemos perfectamente, no estamos ajenos a eso. Y además que Dios se lo dio así. También, no vamos a criticar lo que Él está gobernando ahora mismo. Dios se lo entregó así. Dice, una persona, Señor significa una persona que gobierna en un ámbito determinado o que manda como dueño y con mucha autoridad. El Papa. Y además Señor es igual, como hemos leído hace un momento, a Adonai, que quiere decir Supremo Señor. El Señor Supremo. El Sumo Pontífice, sin duda. Por eso ahora entendemos esta escritura, la podemos comprender perfectamente, sabiendo quién realmente manda con mucha autoridad y ordena, el Papa. No hay una persona en el mundo con tan grande autoridad como la que tiene el Papa. Todas las religiones están bajo su poder, todas, incluyendo el cristianismo. El mundo político de todas las naciones le sirven ahora mismo a Francisco. No hay una persona en el mundo con tan grande poder que el Papa. Por eso, porque es el Señor de los pueblos. El Señor de los pueblos que tiene gran autoridad. Por eso ahora podemos entender esta escritura de 1 de Corintios capítulo 12. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que antes que erais gentiles, se os extraviaba llevándoos a como se os lleva a los ídolos mudos. Esto es, a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Ellos son los ídolos mudos. No está hablando de estatuillas de barro, ni de oro, ni de plata, no. Los ídolos mudos. Todos los pastores mudos, falsos profetas mudos, teólogos mudos. Dice Pablo: antes se os llevaba a los gentiles, se os extraviaba llevándonos a los ídolos mudos. Por tanto, dice el apóstol, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esa palabra anatema significa maldición o maldito. Cualquiera que le diga a Jesús maldito no está hablando por el Espíritu de Dios. Aquel que se dice hablar por el Espíritu de Dios y llama anatema a Jesús no es de Dios. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero me gusta más esto. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este es un gran misterio. Nadie puede llamar a Jesús Señor
Esta palabra Señor es lo que hemos venido describiendo. ¿Qué significa Señor? La máxima autoridad, alguien que tiene una gran autoridad, un Señor supremo. Esto también, sin duda, nadie puede llamar a Jesús ahora como el Señor supremo, como el sumo pontífice, como el Papa, que ejerce el señorío sobre todos los señores en el mundo. De ahí que Apocalipsis dice Señor de señores. Efectivamente, esta palabra tan pequeña del apóstol Pablo, que si la pasamos ligeramente no podemos entender lo que dice. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Gran autoridad, suprema autoridad, el Señor de los señores, el que manda, el sumo pontífice. Nadie puede llamar al Señor Jesús el gran Señor, el sumo pontífice, el que tiene grande autoridad, sino por el Espíritu Santo. Efectivamente, nosotros hemos conocido al Señor Jesús, el sumo pontífice. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Aquellos que no confiesan a nuestro Señor, que incluso fue sumo pontífice, es que no tienen al Espíritu Santo. Digo bien, toda persona que dice que sigue a Jesús y no le ha conocido que nuestro Señor estuvo como sumo pontífice, no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a tener si el mismo Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús, Benedicto? Y no conoce al Señor con su nombre nuevo, bendito, Benedicto, ¿cómo va a tener el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el mismo Señor. No se contradigan. El Espíritu Santo no es una especie de calor o de presencia que se siente, no. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. Benedicto ahora, bendito. Pablo lo dice bien claro en 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, dice Pablo, ahí hay libertad. Por eso, amados oyentes, nosotros podemos llamar a nuestro Señor Jesús Señor, la gran autoridad, el que tiene señorío sobre los reyes y es el soberano de los reyes de la tierra, por medio del Espíritu Santo. Porque Señor es más de lo que nosotros conocemos. La palabra Señor significa la máxima autoridad. Y la máxima autoridad en el mundo es el sumo pontífice. Sin duda. Si no, pregúntenle a los gobiernos a ver quién manda, a ver si no le van a... Claro, lo van a esconder, no lo van a declarar así, pero es la verdad. ¿Quién manda? ¿Quién es el jerarca, el patriarca, el que gobierna el mundo actualmente? El apóstol Juan lo dice bien claro. El mundo entero está bajo el maligno. Efectivamente, el Señor de los pueblos, Francisco mismo, ahora mismo gobierna todo el mundo. Porque es el Señor de los pueblos. La palabra Señor significa la máxima autoridad, el sumo pontífice, el Papa. Indudablemente, porque cualquier persona que llama a Jesús Señor, esto no significa que es por el Espíritu Santo. No, hay miles, si no es que millones de personas que a Jesús le llaman Señor, pero no significa que es por el Espíritu Santo. Así que podemos entender que cuando el apóstol dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo,
claramente está hablando que nadie puede llamar al Señor ahora que lo hemos conocido ejerciendo su máxima autoridad como sumo pontífice, sino es que a través del Espíritu Santo. Señor significa máxima autoridad, y la máxima autoridad es el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ordena que hagamos esto y lo hacemos. Vayan en mi nombre y vamos. Den a conocer al Señor Jesucristo a vuestros hermanos, y aquí estamos. Dice Pablo el apóstol, 1 Corintios 8:5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor, Señor de señores, nuestro sumo pontífice, el Papa Benedicto XVI, su nombre, un Señor, Jesucristo, que ya lo conocemos con su nombre nuevo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. También Pablo en Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ya hemos conocido a Dios viviente, Dios manifestado en carne. Aquí está lo que el Señor dice a sus discípulos, a todo aquel que le sigue, y que dice que conoce a Jesús. El Señor dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque el Señor sabe que de boca para afuera podemos decir fácilmente Señor, pero hacer, obedecer, no cualquiera. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esta gente, no crean que son ateos, o agoreros, hechiceros, adivinos, gente que predicaba, gente que tenía el evangelio, que decían, afirmaban ser seguidores de Jesús, porque profetizaban, echaban fuera demonios, decían ellos, hacían muchos milagros, dicen, pero el Señor dice, nunca os conocí. Así como ellos también nunca conocieron a nuestro Señor manifestado, Benedicto XVI, el Señor les va a decir, yo tampoco, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor no los conoció, pero ciertamente conocía sus obras. Sabía el Señor perfectamente lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Aquí les está declarando, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque nuestro Señor vino con su nombre nuevo, bendito, que significa, benedicto significa bendito. Y además que esto me estoy observando yo que la fecha que nació el Señor, será por eso que 16
Benedicto XVI. El Señor nació en abril 16. Allí nació nuestro bendito. Y su padre José y su madre María. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Nuestro Señor nació en Alemania el 16 de abril. De ahí que viene el bendito 16, Benedicto XVI, y su padre José y su madre María. ¿Creen ustedes que eso es casualidad? Para los que piensan que es una locura nuestro testimonio, dirán que sí, pero para nosotros es una confirmación de que es el mismo Señor Jesús, porque en aquel tiempo su padre era José y su madre María. ¿Sí? El Señor confirmándonos a nosotros, los que sí creemos en Él, como diciendo, para que vean que yo soy el mismo, voy a traer mi padre con el mismo nombre y mi madre con el mismo nombre, para que vean que soy el mismo. Y Benedicto XVI por la fecha de su nacimiento, 16 de abril. Benedicto significa bendito. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice el Señor, en nombre de mi Padre bendito, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese van a recibir. Al anticristo mismo. Por eso, en Ezequiel 39, capítulo 7, dice Dios: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Qué significa esto? Haré notorio mi santo nombre. Bendito. Benedicto. Lo haré notorio. Quiere decir, lo conoceremos. Esta palabra tan contundente, haré notorio mi santo nombre, cuando algo es notorio, imposible de no verlo, imposible de no conocerlo. Y haré notorio mi santo nombre. ¿Cuál? Santo es cierto, pero ¿cuál nombre, Señor? Bendito. Mi nombre bendito, lo haré notorio. Mi nombre Benedicto, lo haré notorio en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Cuál nombre? Bendito. Mi nombre bendito, que ahora mismo están profanando y que no quieren recibir. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. No está hablando el Señor, Dios Jehová de los ejércitos, que se mostrará celoso por su nombre Jehová. No. El santo nombre de Dios es su Hijo mismo Jesucristo, bendito Benedicto. Por eso dice: tendré misericordia de la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, por mi bendito nombre, por mi benedicto nombre. Me mostraré celoso. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu Santo. Mi Hijo mismo es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice. ¿Quién dice? Dice Jehová el Señor, que ya lo hemos conocido también, el Dios viviente, Juan Pablo II. Juan Pablo II, Dios. Y no se burlen, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada hemos oído de Jehová de los ejércitos sobre toda la tierra. Juan Pablo II, el Dios viviente. El apóstol Pablo en Romanos 9 dice, 9:25, alude al texto de Oseas, dice Pablo,
Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Juan Pablo II. Ahí serán llamados hijos de Juan Pablo II. Es lo que significa. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por eso en aquel tiempo, cuando Pedro respondió al Señor a su pregunta, ¿quién decís vosotros que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un misterio que Dios le reveló a Pedro. El Señor le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esa bienaventuranza también ha sido nuestra. Aquí, en última profecía, somos bienaventurados, no porque lo decimos nosotros, sino porque esto mismo, hemos conocido a nuestro Señor el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto también ha sido revelado por el Espíritu Santo. El Padre mismo nos concedió esto a nosotros. En última profecía, bienaventurado, dijo el Señor, en aquel tiempo, dijo estas palabras, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oís lo que oís. Porque de cierto os digo que muchos profetas y santos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y quisieron oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Dice el Señor, bienaventurados vosotros. Sí, porque muchos santos y profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron. Es decir, nosotros estamos viendo a nuestro Señor ya manifestado, ya sabemos quién es, y estamos oyendo esta palabra reveladora, y muchos quisieron oírla en tiempos pasados, pero como el Señor todavía no manifestaba su palabra, se quedaron con las ganas de ver de lo que nosotros vemos, y se fueron, murieron con las ganas de oír lo que nosotros estamos oyendo. Para ir terminando, Primera de Timoteo capítulo 4, dice, versículo 9, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Ya hemos conocido Juan Pablo II, el Dios viviente, porque estuvo viviendo con nosotros, y volverá en el reino milenario con nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Ambos estarán otra vez en sus cuerpos, reinando por los siglos de los siglos. Dice Pablo, Primera de Timoteo 4:9 en adelante, y 10, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que para esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros. Habrá gente viva para cuando el Señor se levante, ciertamente, y no han creído en Él, ciertamente, y el Señor los rescatará, ciertamente, pero, dice el apóstol, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros.
Nosotros sí creemos en el Dios viviente. Dice Pablo en 2 Corintios 6, 14, y con esto terminamos. 2 Corintios 6, 14. Una escritura que se nos había predicado antes, que se refería que no te casaras con una persona inconversa, que no quisiera nada de Jesús. Pero no, nada que ver, esta escritura no está hablando de eso. Leamos cuidadosamente. 2 Corintios capítulo 6, 14 en adelante. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y atención lo que dice cuando dice incrédulos, porque hay cristianos llamados cristianos incrédulos. De que los hay, lo hay. No importa qué profesión, qué doctrina tenga. Si es incrédulo, es incrédulo. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque también se nos había pensado creer esta escritura que cuando dice incrédulos, se refiere a los que nunca quieren estar en la iglesia. Pero no. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, los que no creen a nuestro testimonio. Los que no creen en la verdad que se ha manifestado, la verdad presente, como dice el apóstol Pedro. Esos son incrédulos. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, y aquí lo confirma, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Todo aquel que no hace justicia anda en la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros que ahora ya conocemos a nuestro Señor, estamos en la luz, de manera que no podemos tener comunión con los que están en tinieblas. Los que niegan a nuestro Señor ahora manifestado, están en tinieblas. No podemos tener comunión con los que están en las tinieblas. Y una forma de saber que están en tinieblas es que no conocen a nuestro Señor manifestado. No están proclamando a nuestro Señor ya manifestado. Están en tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nosotros los creyentes. Los incrédulos son los que no creen a nuestro testimonio. Son incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Otra vez aquí el apóstol menciona al Dios viviente. Se está refiriendo ahora que nuestro Dios estuvo en su cuerpo de carne, sin duda. Porque si no, solo dijera, vosotros sois el templo de Dios. Porque hay un solo Dios. Vosotros sois el templo del Dios Todopoderoso. Pudiera decir así. Pero el apóstol, sabiendo que efectivamente Dios estaría en su cuerpo de carne en este tiempo, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Atención, no leamos esta palabra tan a la ligera. Dice, habitaré y andaré. Dos cosas distintas. Habitaré significa que el Señor Dios anduvo en la tierra. Habitó entre nosotros. Estuvo entre nosotros, en la tierra. Habitaré. Esta palabra habitaré ya se cumplió ahora que estuvo en la tierra Juan Pablo II, el Dios viviente. Habitaré
y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice Pablo, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién dice? El Señor Todopoderoso, Dios mismo, el Dios viviente. Muy bien, aquí vamos a terminar nuestro video titulado No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya hemos conocido la voluntad del Padre que está en los cielos, es que crean en aquel al que Él ha enviado, nuestro Señor Jesucristo manifestado. Gracias, sigan con nosotros en nuestro canal, escudriñe nuestro canal. Para aquellos que están esperando un video nuevo, tenemos casi como 60 videos ya aquí en nuestro canal. Si nos han sintonizado por primera vez y están esperando nuevo, no. Nosotros ya tenemos casi 60 videos en nuestro canal Última Profecía con palabra revelada. El verdadero testimonio que de aquí a poco es lo único que va a prevalecer. Sí, digo bien. De aquí a poco esto es lo único que va a prevalecer, porque nosotros estamos dando testimonio en este nombre santo y bendito y glorioso perpetuo. Nombre perpetuo. Este nombre santo y bendito, benedicto, nombre perpetuo permanecerá por los siglos de los siglos. Amén.